Y a mí lo que me va a tocar, como bien dice la doctora Becerra, es introducir la mesa dedicada a platicarles lo que es hoy por hoy el programa de atención al personal de salud en contacto con la pandemia de COVID-19. Este esfuerzo, este programa inició, sus antecedentes son un proyecto de investigación que tuve el privilegio de coordinar, está registrado en el instituto y, y se difundió, digamos, públicamente, ¿no? Su nombre coloquial es Cuidemos a quien nos cuida, ¿no? Y, y bueno, seguramente ustedes vieron por ahí más de alguna vez estos pósters, espero que así sea, con estos dibujos, ¿no? De la campaña de Cuidemos a quien nos cuida, que nos hizo favor de hacer nuestra magnífica Carmen Warner. Y bueno, lo que ocurrió con este proyecto de investigación fue que fueron los cimientos o las bases justo para generar un programa de atención que les vamos a platicar a detalle. El proyecto consistió y sigue consistiendo, porque algunas partes continúan, en básicamente invitar a todo el personal de salud del país a que hiciera un tamizaje en línea, ¿no? Este tamizaje se conoce como cuestionario de detección de riesgos psicosociales. Este es el que continúa hasta la fecha. Se tiene acceso a este cuestionario de detección de riesgos por medio de la plataforma coronavirus.gov.mx y esto da a un servidor de la UNAM, concretamente lo maneja la Facultad de Psicología, la doctora Silvia Morales Chaine, a quien saludo con mucho gusto, y la de GAPA, ¿no? Y entonces este esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud, ¿no? Y muchos órdenes de la Secretaría de Salud y la universidad, eh, pues hizo posible y sigue haciendo posible este tamizaje. ¿Qué se hace? Que este tamizaje nos permite identificar los problemas de salud mental, en este caso el personal de salud, pero también está abierto para la población general, desde luego, y también para estudiantes y profesores de distintas universidades. En este caso, detectábamos los problemas de salud mental, es un tamizaje, son medidas muy breves para explorar, es decir, no es una confirmación diagnóstica, pero nos permite dar una retroalimentación al personal de salud de cómo se encuentra su estado de salud mental y con base en esta retroalimentación hacerle accesible diferentes recursos. Por ejemplo, si no puntuaban para un problema de salud mental, ¿no? Es decir, en estos puntos de corte que nos daban las diferentes medidas breves, lo que hacíamos es decirle que continuara con sus esfuerzos de autocuidado y se le daban de cualquier manera recursos en línea como cursos de la UNAM o videos psicoeducativos que previamente probamos que podían ser de utilidad para poder aprender técnicas para el manejo del estrés, por ejemplo, y otras situaciones que en la literatura y por medio de consulta con el personal de salud sabíamos que podían ser necesarias y muy útiles, por ejemplo, videos para aprender a utilizar bien el equipo de protección personal, etcétera, ¿no? Y entonces, aunque no puntuaran, aunque no puntúen, porque insisto, pueden seguir haciéndolo, ¿no? Obtienen este tipo de retroalimentación. En el caso de que puntúen con algún problema de salud mental, se agrega a estos cursos en línea y videos psicoeducativos para manejo del estrés y cubrir otras necesidades del personal de salud, se agregan teléfonos de contacto o correos electrónicos de contacto, ¿no? Para poder establecer una evaluación y el tratamiento gratuito y confidencial, que puede ser remoto o presencial, dependiendo de qué es lo que amerite cada caso. La mayoría, evidentemente, es remoto para hacer posible el distanciamiento social que permita la reducción de contagios, sobre todo cuando estábamos en un escenario de mayor riesgo de contagio. Y bueno, en el proyecto de investigación, esta atención que se ofrecía al personal de salud se dio mediante clínicas virtuales, ¿no? Se atendieron por más de 20 instituciones, por más de 200 terapeutas, mediante un coordinador que hacía las veces de programar las citas a distancia de acuerdo a un calendario o a rondas de estos terapeutas voluntarios. Se cubrieron las necesidades durante el proyecto, ¿no? Esto nos permitió, pues desde luego,
monitorear los problemas de salud mental del personal de salud a lo largo de la pandemia. Sabíamos que iba a haber cambios y cosas en las que teníamos que enfatizar para poder ayudar, dependiendo de la fase en la que estuviéramos, que no iba a ser lo mismo la fase de estrés agudo con el impacto reciente a una fase de estrés crónico como la que estamos ahora, caracterizada más bien por desilusión, ¿no? Entonces, queríamos tener esta estrategia de monitoreo, ¿no? De los problemas de salud mental del personal de salud que nos permitiera ir entendiendo los factores relacionados con estos problemas y sobre todo ajustando para dar una respuesta lo más efectiva posible. Por eso es que este monitoreo lo seguimos haciendo hasta la fecha. Y este monitoreo además nos permitía justo dar la atención mediante estas clínicas virtuales. Ahora estas clínicas virtuales, como el proyecto de investigación en esa parte de las clínicas virtuales ya terminó, son operadas ahora por otras instituciones y el instituto, por supuesto, mediante este programa de atención al personal de salud que les van a presentar a detalle. Lo que sí es que estas clínicas nos permitieron pues saber justamente qué es lo que funcionaba o no, ¿no? Y poder hablar con la doctora Becerra y el doctor Madrigal acerca de qué es lo que pensábamos que podía ser útil incorporar y qué es lo que realmente no era de mucha utilidad, ¿no? Entonces, eso es en general el proyecto, ¿no? Les quiero platicar como pues de manera breve, ¿no? Pero sí ponerlos en antecedente acerca de qué obtuvimos en este monitoreo, ¿no? Qué factores de riesgo detectamos, cómo ajustamos la respuesta y finalmente qué es lo que salió útil y no útil en las clínicas virtuales, ¿no? Para que tengan como una impresión general de lo que pasó dentro del proyecto antes de que procedamos con la descripción de cómo funciona actualmente el programa. En la fase de estrés agudo, es decir, en la primera fase que aquí le denominamos fase 2, que fue de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el escenario de grupos de casos, es decir, apenas había grupos de casos identificados, pero no transmisión comunitaria. Hicimos una medición de aproximadamente 6,000 trabajadores de la salud y aquí tienen ustedes dividido por problemas de salud mental que se tamizaron, ¿no? Y también por el contacto, el grado de contacto que tenía el personal de salud con pacientes con COVID. Es decir, aquellos en primera línea, que es el color más claro, ¿no? Aquellos que trabajaban en un centro COVID, que es las columnas del medio, pero que no atendían a pacientes con COVID, y aquellos que no trabajaban en un centro COVID. Entonces, como lo que podemos ver es que las frecuencias de problemas de salud mental, de acuerdo a estas pruebas de tamizaje, son muy altas, mucho más altas que en población general, ¿no? Y sobre todo entre quienes son de primera línea, ¿no? Y entonces estas prevalencias llegaban a más de 50% de insomnio, a 37,7% de depresión, 37,5% de estrés postraumático, 22% de ansiedad de salud y somatización, ¿no? Altísimas todas. Ustedes como profesionales de la salud mental saben que son frecuencias mucho más elevadas a las que observamos en población general. Son muy coincidentes con las reportadas en personal de primera línea de otros países en donde la pandemia estaba haciendo muchos estragos en este momento, como China, que lanzó los primeros reportes. Y fíjense que lamentablemente son muy parecidas a las que se reportan en escenarios de conflicto bélico, ¿no? Entonces sí tenemos a un personal de salud contendiendo una batalla con un virus, ¿no? Desde hace más de un año, ¿no? Y bueno, lo que pudimos hacer es darnos cuenta de qué factores estaban relacionados con estos principales problemas de salud mental para poder ver qué es lo que podíamos hacer para ajustar nuestra respuesta y ayudar mejor al personal de salud. Y bueno, aparecieron las variables predictoras de estos problemas de salud mental que se han reportado en la literatura. Sabemos que las mujeres son más propensas a tener trastornos afectivos y relacionados que el estrés con el hombre y que por supuesto si existe violencia doméstica estos riesgos se incrementan notablemente. Pero también nos salieron factores específicamente relacionados con COVID en los que podíamos hacer algo, ¿no? Específicamente el hecho de que tenían estatus personal o de un familiar de COVID, sospecha, ¿no? O confirmado el diagnóstico de COVID, el propio trabajador de salud o su familiar. Y esto incrementaba en mucho los riesgos de padecer estos problemas de salud mental. ¿Qué hicimos entonces? Pues gestionar, ¿no? El, la entrega de equipos de protección y no solamente eso, sino la capacitación en su uso adecuado y el seguimiento y monitoreo en su uso adecuado al interior de los centros COVID.
para el familiar y para el paciente y para el trabajador de salud, que en este caso era nuestro paciente, ¿no? Pero el trabajador de salud tenía que saber también cómo poder proteger a su familia, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una de las primeras cuestiones que estuvimos gestionando, haciendo saber que no solamente era un asunto de protección de salud física, sino también mental, ¿no? Y en relación con el duelo, lo que hicimos fue generar otra clínica virtual, tal cual dedicada al acompañamiento ante esta situación para el personal de salud. ¿Qué vimos en la fase de estrés crónico en la que estamos hasta la fecha? Les tengo aquí el corte hasta agosto, ¿no? Es el escenario de transmisión comunitaria o fase 3, ¿no? Eh, y bueno, aquí vimos la misma tendencia, siguen siendo los mismos problemas de salud mental, las mismas frecuencias muy elevadas, sobre todo en el personal de primera línea, y lo que incrementa más es la depresión, que eso es lógico en una fase de estrés crónico, ¿no? Cuando ya ha habido una respuesta de ansiedad intensa y se nos ha solucionado la situación, tendemos a deprimirnos los seres humanos y por supuesto también los animales, otros animales, ¿no? Y también incrementa la ansiedad de salud. Esto coincidió con los... mm, lamentablemente con los factores que incrementaron en esta fase. Si nosotros comparamos el número de contagios y de duelos por fallecimiento de cercanos debido a COVID entre la fase 2 y la fase 3, pues justo esos factores de riesgo para esos problemas de salud mental incrementaron en la fase 3, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que seguimos insistiendo en el uso de la clínica de duelo para acompañarlos y en seguir monitoreando, ¿no? Que se cumplieran las medidas de protección personal para evitar contagios, ¿no? Estas son las clínicas virtuales que estuvieron operando desde el 20 de abril hasta el 15 de diciembre, ¿no? Una que funcionaba para crisis emocionales, riesgo suicida y sintomatología grave o exacerbada de trastornos mentales. Por supuesto, la coordinaba el Instituto Nacional de Psiquiatría. Aquí un inmenso trabajo de la doctora Miriam Feria y de la doctora Sara Infante, que qué bueno que siguen encargándose de estas situaciones en el programa que ahora es del instituto. Ellas llevaron esta clínica junto con otros profesionales de la salud, pero muy especialmente ellas, ¿no? Otra clínica para la atención del consumo de sustancias, que es coordinada por el CIJ y también hasta la fecha continúa esa disposición del CIJ por ayudar a este tipo de casos de personal de salud. Una clínica de ansiedad, depresión y somatización, ¿no? Que en su momento fue coordinada por Leticia del INCAN y Dulce del Instituto y ahora es coordinada, por supuesto, por el Instituto también. Una clínica dedicada a la atención del burnout, el estrés postraumático y la fatiga por compasión, que coordinó Natasha Alcocer y Janet Real, ¿no? Y la clínica de duelo, ¿no? Que coordinó FENAPSIME y que hasta la fecha también sigue operando. En este corte de diciembre, cuando terminó el proyecto de investigación, se tenían atendidos a prácticamente 2,000 trabajadores de la salud en estas clínicas, ¿no? Referidos por el tamizaje y por otros medios, pero básicamente por el tamizaje. Y cuando nosotros hacemos un ejercicio para ver qué proporción de las personas que necesitaban atención la recibieron, por ejemplo, utilizando los datos de la clínica de ansiedad y depresión, nos sale que alrededor del 8%. Por supuesto que nosotros quisiéramos que fuera el 100, ¿no? Pero sabemos las barreras que existen para la atención. Por supuesto hay que seguir trabajando mucho en reducirlas y pues lamentablemente es muy similar a lo que vemos en momentos de no pandemia en población general para población mexicana, que está alrededor del 6%, ¿no? La recepción de tratamiento óptimo, por ejemplo, para depresión, ¿no? Entonces, bueno, lo que pudimos ver, por un lado, además de que nos hace falta trabajar para reducir las barreras de atención en este sector, pues también es que es viable, ¿no? Operar un programa a distancia para poder ayudar a los trabajadores de salud ante emergencias de este tipo pues que ponen en riesgo su salud mental, ¿no? Además, evaluamos la utilidad de las intervenciones que se ofrecieron al interior de cada clínica, elaboramos los manuales y así pudimos llegar a ofertar, ¿no? Al instituto la posibilidad de continuar con este esfuerzo y se los van a presentar ahora muy al detalle y yo muy contenta de haber visto que este proyecto de investigación sirviera para poder motivar, ¿no? Un esfuerzo institucional mantenido para el personal de salud. Muchísimas gracias.
Gracias, Rebe, por esta presentación, estos antecedentes. Y a continuación doy la palabra a la doctora Miriam Feria Aranda. La doctora Feria es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, es médico psiquiatra, egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría y la UNAM. Tiene una alta especialidad en psiquiatría del adolescente. Actualmente es médico especialista adscrito a la Dirección de Servicios Clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría, coordina la clínica de adolescentes. Y bueno, como pudieron ver, coordinó esta parte de las clínicas virtuales de intervención en crisis y riesgo suicida, además de que se ha hecho cargo de la coordinación logística de todo este proyecto de apoyo al personal de salud que a continuación nos va a presentar. Adelante, Miriam. Tienes tu micrófono apagado. Buenos días, gracias por la presentación, doctora Becerra. Quisiera agradecer a las autoridades de la institución por esta invitación a la sesión divisional. Agradecer especialmente a la doctora Robles por este encuadre que nos dio y por haberme brindado la oportunidad de llevar la clínica de intervención en crisis y riesgo suicida. Entonces, bueno, ¿qué es lo que les voy a presentar? A partir del mes de enero, las autoridades de la institución definieron que íbamos a continuar ya a partir de la Dirección de Servicios Clínicos, la atención a personal de salud, tomando en cuenta todo lo que se aprendió y lo que se diseñó en el proyecto de investigación que fue llevado o que estuvo a cargo de la doctora Robles. Se integraron dos equipos, uno presencial por parte del equipo del CESAMA, anteriormente el CAF, y por los médicos residentes, a quienes también hago un agradecimiento especial y un reconocimiento por toda su participación y su entrega. Entonces, bueno, este grupo de CESAMA, que estuvo conformado tanto por psiquiatras como por psicólogos, por trabajadores sociales, quienes se encontraban presencialmente laborando por guardias de lunes a viernes en un horario de 8 a 18 horas, a partir de las 18 horas, de lunes a domingo, en horario no hábil, el equipo de médicos residentes, tanto desde primer año hasta cuarto año, estuvieron apoyando en las líneas telefónicas o en la atención presencial a los pacientes que estaban demandando esta atención, que las atenciones de las líneas 800 de personal de salud, dos celulares estuvieron a cargo del grupo de CESAMAC, que estaban laborando hasta las 18 horas, y pues bueno, también estaban dando esta intervención en crisis, los brindaban los primeros auxilios psicológicos, y ellos se encargaban de derivar a la clínica 2, al equipo 2, al que estuve dirigiendo, o al que estoy dirigiendo actualmente, a aquellos que estaban requiriendo intervención en crisis o que estaban presentando algún riesgo suicida. El equipo 2 estuvo conformado por las siguientes personas. Somos el equipo que la institución nos cuidó, nos brindó el apoyo debido a una cuestión de vulnerabilidad. Estuvimos trabajando de forma remota en casa. Quiero hacer el agradecimiento aquí a la doctora Sara Infante Murillo, que fue quien estuvo pendiente de una línea 800. Esta línea 800, el personal de salud marcaba directamente y entraba a un teléfono que la institución nos brindó, y a través de una aplicación llamada Symphony se brindó la atención telefónica en intervención en crisis, y en aquellos pacientes con riesgo suicida eran detectados o eran por el mensaje de la UNAM y eran directamente enviados por la doctora Robles, algunos de ellos. Entonces, bueno, aquellos que estuvimos laborando en casa, estuvimos trabajando por guardias, y el equipo del CESAMA también se nos derivaban pacientes. Entonces, bueno, ¿cómo estuvimos laborando o cómo se estuvo laborando desde el equipo de CESAMA y derivaba al equipo 2? Entonces, bueno, se hacía el equipo de personal de salud, ya sea médicos, enfermeras, servicios paraclínicos, como camilleros, laboratorios, inhaloterapistas, fisioterapeutas, trabajo social, psicología, odontólogos, hacían el contacto directo a la línea 800 o directo al conmutador de la institución, y posteriormente el personal administrativo, que también apoyó demasiado, filtraba la llamada al equipo de CESAMAC, quienes hacían un rápido tamizaje, o si era el caso, nada más únicamente se quedaba con la intervención en crisis,
por el departamento o por los integrantes de psicología de este equipo. Cuando el equipo definía que tenían, o ante la aplicación de algunos instrumentos, definían que era necesario la intervención en crisis o por riesgo suicida de alguno del personal de salud que necesitaba la atención, se nos derivaba o se me derivaba y yo a su vez lo podía ir derivando con el personal vulnerable que estábamos trabajando en casa. Ya haciendo esta intervención, se realizaba una entrevista estandarizada de acuerdo a lo que se fue diseñando con la doctora Robles a lo largo del año 2020. Dependiendo de lo que se encontraba, podíamos hacer nada más la intervención en crisis, podíamos detectar que era la exacerbación de un trastorno mental grave, podíamos detectar que nada más querían únicamente el seguimiento del tratamiento ya sea psicológico o el seguimiento farmacoterapéutico. En algunos pacientes o en algunos usuarios se definió el inicio de tratamiento farmacológico, algunos se realizaban escucha activa, pero bueno, no me voy a meter mucho en esto, ya que la doctora Sara Infante es quien nos va a presentar cuáles fueron las experiencias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacíamos también? En aquellos que presentaban riesgo suicida, nos llegábamos a quedar con el paciente hasta que se contactaba a algún familiar que que el paciente llegara hasta el servicio de APC para que recibiera la atención, o si alguno de ellos llamaba de fuera de la Ciudad de México, lográramos contactar algún servicio de salud mental que pudieran brindar la atención presencial debido a la gravedad del problema. Entonces, bueno, hubo dos formas de trabajo que fueron a la par. La primera era la que les acabo de comentar, la que se presentó, la que se dio en el Instituto Nacional de Psiquiatría directamente, y otro fue junto con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, que fue un programa denominado de monitores y acompañantes de personal de salud ante COVID-19. Este fue un esfuerzo conjunto con el doctor Gustavo Reyes Terán, con la doctora Evelyn Rodríguez, que fue quien nos estuvo coordinando, y dentro al interior de la institución, fue por parte de la doctora Deni Álvarez y Casa. Entonces, bueno, junto con todos los que llevamos algún proceso en específico para poder hacer un mejor y optimizar sobre todo los recursos con otras instituciones. Entonces, bueno, ¿cuál era el objetivo? Implementar, ahorita les voy a explicar más en qué consistió este modelo, implementar un modelo de monitores y acompañantes para la atención de salud mental, específicamente de personal de salud que se encontraban laborando en hospitales INSAE, ya sea en institutos nacionales de salud o en hospitales regionales de alta especialidad o en hospitales pertenecientes a la Secretaría de Salud, pero que estuvieran trabajando dentro de las áreas COVID. Entonces, bueno, hubo diferentes momentos para la implementación. Entonces, bueno, primero se hizo un diagnóstico, es decir, la evaluación de la estructura y cuál era el alcance que se podía tener en cada uno de estos hospitales. Hubiéramos querido poder llegar a la mayoría de los hospitales. Es un programa que se difundió a través de carteles, a través de flyers, pero creo que fue una buena implementación en que se detectaba a alguien que tuviera una figura, no necesariamente que fuera tal vez un jefe de servicio, pero sí tal vez que fuera un jefe moral o que tuviera un impacto en sus compañeros de forma tal que pudiera ser empático con las necesidades de salud mental y que pudiera tener la capacidad también para tolerar el estrés bajo el cual estuvieron sometidos o bajo el cual siguen sometidos. Entonces, bueno, se propuso el ajuste de poder evaluar cómo el personal estaba presentando un desgaste laboral, un burnout, estrés postraumático, que estaban requiriendo la necesidad o la atención por parte de los servicios de salud mental. ¿En qué consistió crear estas duplas de monitores y de acompañantes? El monitor era aquel personal de salud que estaba laborando, que se encuentra laborando dentro de las áreas COVID. Podía ser desde el jefe de servicio, enfermería, algún camillero, alguno de los médicos residentes. Varios de nuestros monitores son médicos residentes. Y el acompañante
es alguna de las personas que estamos elaborando dentro del equipo 2, dentro de los equipos de vulnerabilidad. La tercera fase de implementación, la segunda fase de implementación fue por parte del monitor poder captar estos casos que estaban presentando a través únicamente de la observación o que se acercaran directamente a su compañero de trabajo dentro de los hospitales COVID, de que estaban necesitando algún tipo de intervención, ya sea psicológica, ya sea psiquiátrica, o que necesitaran simple y sencillamente intervención en crisis. Entonces, este monitor detectaba el caso, pero él no daba la intervención, puesto que no están entrenados para dar atención en salud mental, sino únicamente detectaban el caso y qué era lo que hacía. De así nos lo analizaban a nosotros, los acompañantes, para que nosotros ya hiciéramos la evaluación o la intervención. Entonces, bueno, esto fue un programa interesante y un programa muy rescatable porque hubo diferentes necesidades que se tuvieron que cubrir. Uno, primero teníamos que delimitar al interior de cada servicio porque eran diferentes las necesidades que podía presentar una unidad de terapia intensiva que un servicio de urgencias o que eran áreas de recuperación de pacientes que eran extubados. ¿Por qué? Porque el riesgo laboral puede incrementar o también las personas que estaban dentro de estas áreas COVID pueden presentar diferentes necesidades en salud mental. Entonces, bueno, identificar estos monitores. Esta fue una de las partes más difíciles. ¿Por qué? Porque todos traían desgaste y nosotros, precisamente por ser área COVID, no podíamos ingresar a los hospitales para poder detectar quiénes eran las personas que podían presentar mayor nivel de empatía con sus compañeros para poder ser monitores y a su vez llevar el acompañamiento con nosotros. La tercera era conocer el tipo de paciente que estaban atendiendo. Como les decía yo, no era lo mismo un servicio de urgencias que aquel de terapia intensiva o que aquel que ya estaba trabajando en piso o aquellos que estaban laborando en las primeras áreas de triage. Luego, identificar las funciones de cada tipo de personal. Hay mayor demanda exactamente por parte de las mujeres y pues bueno, fue difícil o no es que fuera difícil. Encontramos que hay mucho estigma y romper este estigma ante la enfermedad mental. Realmente fueron los monitores quienes hicieron esta parte. ¿Cuál fue una parte que fue muy rescatable? Fue dar cursos psicoeducativos de forma tal que se rompiera el estigma, que ellos mismos vieran la necesidad que tenían, uno, que tener un autocuidado, el monitor, y que pudieran así detectar y ser empáticos con sus compañeros. Y luego conocer el vínculo que existe entre las áreas de salud mental propias de cada institución, porque cada institución tuvo una intervención o utilizaba los videos del Instituto Nacional de Psiquiatría o hacían sus propios tamizajes para detectar en cada una de las instituciones al interior las necesidades de salud mental y establecer como tal los horarios que nos pudiéramos comunicar con nuestros monitores. ¿Por qué? Porque muchos de ellos podían trabajar en horarios matutinos, la mayoría de ellos, otros en horario vespertino, entonces semanalmente nos comunicábamos con ellos para que nosotros también valoráramos cómo estaba su estado de salud mental. 2, para ver si tenían nuevos casos. 3, para ver si ellos no teníamos que removerlos debido a que estuvieran presentando casos de burnout o de desgaste laboral. Entonces, bueno, les presento a continuación los 2 institutos nacionales de salud. Con el que más estuvo trabajando fueron con 2, con el Hospital Insignia, que es el INER, y con el Instituto Nacional de Salvador Subirán, de nutrición. Entonces, bueno, pero tenemos dentro de nuestra población, estuvimos recibiendo de todos los institutos nacionales de salud, incluido el nuestro, y pues todos los hospitales regionales de alta especialidad. Y otro hospital insignia es el Hospital General de México, quienes también son una gran parte de nuestros usuarios. Y bueno, nos centramos también en el Hospital de Ixtapaluca del Estado de México, pero en realidad tenemos hospitales, bueno, usuarios, o en este momento se denominan usuarios de todas las instituciones públicas. Entonces, bueno, les voy a presentar qué es lo que se obtuvo a través de este primer semestre del año 2021. Entonces, bueno,
Se captaron 89 pacientes. Actualmente, les voy a aclarar algo. Debido a la pandemia, yo me incorporé hasta el día 3 de mayo. Entonces, bueno, muchos de los pacientes que fueron captados no están dentro de esta base, se captarán a lo largo de todo el año, ya que se puedan establecer los procesos adecuados y más idóneos, puesto que es un proceso que se tiene que estandarizar, puesto que es un proceso de alta variabilidad, la captación, la evaluación y el seguimiento de los pacientes, de los usuarios. Entonces, bueno, nuestro total actual es de 89 usuarios. Hay mayor número de usuarias mujeres debido a que presentan mayor necesidad o mayor uso de los recursos de salud mental. Tenemos 35 hombres. La edad promedio va desde 23 años, que son médicos muy jóvenes, hasta 49 años. El promedio de edad de nuestros usuarios es de 29.5 años. Entonces, como les decía yo, tenemos de diferentes estados debido a que son diferentes instituciones con las que se está en contacto laborando. La mayoría de nuestros usuarios son pertenecientes aquí a la Ciudad de México, seguidos por el Estado de México. Tenemos de otros estados y algunos pidieron que no se diera la información. Lo primero que se le brinda al usuario es la confidencialidad, es decir, se le dice que este programa es por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, que sus datos únicamente serán utilizados si es que con previa autorización, que se ofrece una confidencialidad absoluta, que no se le brinda información a nadie, ni a su jefe directo, ni a la dirección del hospital, sino que es únicamente a excepción que lo pide el usuario mediante la solicitud de un resumen institucional. Y algunos de ellos van a ver que no se da la información, puesto que ellos pidieron la confidencialidad al respecto de. Ahora, ¿quiénes brindamos la primera atención? El 70%, el 70 usuarios recibieron atención directa por parte de psiquiatras ya formados, 14 recibieron atención por parte de los médicos en formación en la residencia de psiquiatría, 5 de ellos pidieron no brindar este tipo de información. Ahora, tenemos diferentes fuentes por las cuales llegaron nuestros usuarios. Salmer es el programa de atención en salud mental a médicos residentes por parte de la doctora Natasha Alcocer en el Instituto de Nutrición y por parte del doctor Héctor Santíes y la doctora Sofía Vidal dentro de la institución del Nacional de Psiquiatría. Tenemos otras fuentes de referencia. Quiero puntualizar el servicio de telemedicina o correo electrónico que lo lleva a cabo la doctora Márquez. Tuvo un número importante de usuarios. Unos me contactaban directamente a mí, a mi número celular o al número celular brindado por la institución. Otros pidieron la atención directa, presencial, que se acercaron al servicio de preconsulta. Otros ya llegaron directamente a mí, diferidos por el servicio de atención psiquiátrica continua, por hospitalización o por el servicio de consulta externa. Por la línea 800, este año llegaron pocos pacientes porque se tuvo problemas con no tanto el interior de la institución por el servicio de TIC, sino que la aplicación de Symphony empezó a tener algunos problemas que se trató de soslayar exactamente utilizando los teléfonos directos de la doctora Infante y de una servidora. Y también el tamizaje de la UNAM, como lo mencionó la doctora Robles, se encuentra todavía en uso. Entonces, bueno, este es nuestro universo de población que actualmente están captados. Entonces, vemos que los médicos residentes es la población que está más vulnerable, quienes solicitan más atención y que están siendo más detectados por parte de las autoridades de la institución o por los jefes de residentes. Hay pocos médicos especialistas que solicitaron la atención. Está seguido por el personal administrativo. No olvidemos que muchos de ellos están teniendo acceso a información que tal vez no entienden, pero que se encuentran finalmente en atención directa a pacientes con COVID y que, como lo mencionó la doctora Robles, están pasando por duelos debido a que ellos son sobrevivientes COVID o que contagiaron a familiares con COVID. Entonces, bueno,
Tenemos desde paramédicos, laboratoristas, tenemos estudiantes, médicos internos de pregrado, médicos pasantes del servicio social. Pero quiero enfatizar que quienes son más vulnerables son los médicos residentes. Entonces, bueno, nuestro mayor número de usuarios son aquellos que están laborando en institutos nacionales de salud, aunque el Seguro Social o IMSS o ISSSTE no pertenecen dentro de el universo de la CINSAE, también llamaron a la línea de la salud o pidieron atención directa dentro de la institución y se les brindó. Entonces, se les brindó, tenemos personal que está elaborando desde primero, segundo y tercer nivel de atención. Ahora, ¿cómo se hizo el primer contacto? Esto es interesante. Ya fue a través del sistema de Salmer, de atención a residentes, por correo electrónico, directo por atención a WhatsApp. Entonces, les puedo decir que si sigue sonando todavía, a veces la atención la están solicitando a través del celular del hospital o del propio, por WhatsApp, lo están solicitando ya presencialmente, más no quiere decir que todos lo quieran presencial, algunos todavía quieren solicitarlo de forma virtual, llamada telefónica, puesto que algunos no quieren aparecer en pantalla, y todavía llegan pacientes o usuarios a través del programa de monitores. Entonces, bueno, ¿cómo se brindó la atención? La atención cada vez está siendo más de forma presencial, de forma virtual, ya sea a través de Zoom, a través de videollamada de WhatsApp, a través de Microsoft Teams. Algunos nada más sugirieron o quisieron permanecer la confidencialidad y se utilizó mensajes de WhatsApp, y algunos pidieron que no se difundiera la forma en cómo fueron contactados. Entonces, bueno, la mayoría de nuestros usuarios necesitaron únicamente la intervención en crisis. Algunos hubo una exacerbación de un trastorno mental grave, pero bueno, no todos fueron graves, pero sí muchos de ellos ya traían al antecedente de un duelo inclusive no resuelto de larga data, y algunos de ellos no quisieron compartir la información. Entonces, bueno, como lo mencionaba la doctora Robles, son compatibles los datos. La mayoría de nuestros usuarios están presentando un trastorno depresivo mayor, ya sea el primer episodio, que sea recurrente o que sea un trastorno depresivo persistente, seguido por trastornos de ansiedad. Muchos están presentando burnout. Únicamente les estoy presentando el diagnóstico principal. En promedio, nuestros usuarios están presentando de 3 a 4 diagnósticos en promedio. Entonces, bueno, ¿dónde van a seguir siendo atendidos nuestros usuarios? Esencialmente dentro de la institución, con todos los médicos adscritos o quienes quieran participar, de forma virtual por parte de telemedicina, debido a que los horarios de muchos de ellos son en la noche o más hacia después de las 6 de la tarde, entonces se va a seguir atendiendo de forma virtual. Y por conflicto de intereses, ya sea que sean trabajadores del Instituto Nacional de Psiquiatría, se van a derivar a otras instituciones, o si prefieren hacerlo dentro de la institución, se ofrece total y absoluta confidencialidad. Entonces, bueno, dentro de las conclusiones, a través de esta pandemia, nos hemos dado cuenta que el personal de salud tiene una necesidad prioritaria de atención, y eso es a lo que finalmente se le está apostando. Entonces, el reto es romper el estigma dentro del personal de salud. O sea, les estoy hablando del personal clínico y preclínico, de la atención de la enfermedad mental, evaluar unas formas de tener mayor impacto en nuestros usuarios, en la difusión de este programa, el adiestramiento a médicos residentes, porque son muchas veces el primer contacto de atención para el personal de salud, una estandarización en el proceso de captación, evaluación, valoración y seguimiento, y por supuesto también de dar de alta. Y bueno, la comunidad de nuestros médicos residentes, sin importar la institución, ya sea IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, por parte de la Secretaría de Salud, creo que son la población más vulnerable, son la población sobre la cual tenemos que tener mayor impacto o tenemos que tener mayor cobertura. Y pues bueno, la parte más importante es el resguardo de la confidencialidad total y absoluta de los datos de nuestros pacientes, que no se tenga acceso a y que no se difunda. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miriam, por esta presentación, estos datos que, bueno, pues, aunque son como los datos iniciales, habrá que ver el seguimiento de todos estos trabajadores de salud que estuvieron o han estado recibiendo atención. Y muy importante, como
aclarar o insistir que aunque el programa, esta parte del programa se está cerrando al 30 de junio, el personal de salud que está recibiendo atención la va a seguir recibiendo y ahorita al final les vamos a platicar de esto. Le doy la palabra ahora a la doctora Sara Infante Murillo. La doctora Infante es médica cirujana, especialista en psiquiatría por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, es maestra en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue jefa del Centro de Ayuda para el Alcohólico y sus Familiares del propio instituto y actualmente es psiquiatra adscrita al Centro de Salud Mental y Adicciones en la Comunidad. Adelante, Sara, por favor. Muchas gracias, doctora Becerra. Y pues agradezco la oportunidad que se me da de poder compartir cuáles han sido las experiencias y los retos también que he tenido a lo largo de mi trabajo, en conjunción, por supuesto, con la doctora Miriam Feria. Así es que de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, pues como ya lo mencionó la doctora Feria, he estado trabajando en el equipo de intervención en crisis y riesgo suicida, que bueno, pues era un trabajo sumamente demandante porque el horario de atención era prácticamente las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Cómo es que se captaba el personal de salud? Pues directamente con las llamadas de la línea 800 y también porque pues no nada más estaba, digamos, con el teléfono únicamente yo, también había otros colegas, otros miembros del equipo y justamente a través de la coordinación de psicología también se me referían pacientes, bueno, perdón, usuarios. ¿Sí? Eso fue básicamente el año pasado. Ahora se suman dos nuevas formas que tiene que ver con la coordinación del programa Monitor Acompañante o también a través del Departamento de Telemedicina. Ahora bien, ¿cuáles eran los motivos de contacto principales que mencionaba el personal de salud? Síntomas depresivos, síntomas ansiosos, algo muy importante, el temor a contagiarse o a contagiar a sus familias. Eso era muy, muy importante. También el hecho de que se presentase el fallecimiento por COVID de alguna persona cercana, familiares, amigos o compañeros de trabajo, o también cuando presentaban una crisis por una prueba COVID positiva. El perfil de áreas profesionales del personal de salud atendido, hasta el momento, en lo personal, han sido 68 personas y como ven en esta gráfica, el perfil profesional, más del 40% es del área médica, de enfermería alrededor de un 16%, un 13% alrededor más o menos, área de psicología y otros, que aquí incluye al personal administrativo, a camilleros o de algún otro servicio del hospital. También tuvimos del área de trabajo social o del área de laboratorio, alrededor de un 6% cada una, y ya en una menor proporción, pues ha sido de área de nutrición o de odontología. Esto, digamos, es de tanto el año pasado como de este, y en total el personal de salud atendido ha sido de 68 personas. Obviamente se les hacía una valoración inicial, tenían sesiones subsecuentes, que en este caso para estas personas fueron de 216 y en un total de 284 sesiones. Ahora, la valoración inicial, pues dependiendo de cada caso, podía durar desde 1 a 2 horas, dependiendo. A veces las intervenciones en crisis, pues sí tenían que ser muy puntuales y a veces sí eran de 1 hora. Y bueno, pues en ocasiones esto podía ser a lo largo de la noche, en la madrugada, pero pues se le daba la atención hasta que la persona estuviera tranquila, calmada y se pudiera programar sesiones posteriores. Obviamente, si no hubiera alguna situación de un riesgo de suicidio, por supuesto, ya les comentaré de un caso, por ejemplo, que fue así. Y en cuanto a las sesiones de seguimiento, por lo general eran sesiones de 1 hora. Ahora, ¿cuáles fueron los principales recursos utilizados? Pues de muchísima utilidad fueron las técnicas de respiración, de relajación muscular, la escucha activa, la validación de emociones
Inclusive algo que fue útil, la autorrevelación, y esto de alguna manera brindaba una mayor empatía, una sensación de puente de comunicación, y sobre todo porque el personal, al sentirse escuchado y de repente saber que quizás quien estaba atendiéndole pudo haber en algún momento tenido algún problema quizás similar, alguna crisis, algún problema, les hacía sentir como mucho más en confianza, y el sentir que no estaban solos, que no eran los únicos quienes podían estar presentando este tipo de problemas. Otra pregunta que también me fue muy útil fue: ¿qué evidencia tiene de que lo que piensa es cierto? Y entonces aquí venía, digamos, una serie de argumentaciones en los cuales pues ayudaba a la persona sobre todo a disminuir la ansiedad cuando había pensamientos de tipo catastrófico, obviamente siempre empatados con las técnicas de respiración y de relajación. Y también algo que fue sumamente útil fue el compartirles los enlaces de los videos que se encuentran en la página web del instituto, ¿no? Sobre todo esto de las técnicas de relajación, respiración, de mindfulness, y también un video muy útil que fue Yo tenía un perro negro, que es acerca de la depresión, que es de la Organización Mundial de la Salud, y también otro video que encontré muy cortito, pero muy útil, sobre la respuesta al estrés, para que tuvieran una mejor comprensión de lo que les estaba ocurriendo. Por ejemplo, aquí les pongo el caso de una persona que era una técnica en inhaloterapia, y que cuando se comunicó a la línea 800 dijo ser COVID positiva, pero ya con un plan suicida, como era una sobredosis de insulina, o abrir llaves de gas, o aventarse de la azotea de su casa. Y el único motivo para vivir que ella tenía, o que mencionó en ese momento, era una hija pequeña, que inclusive el DIF pues le había quitado, así lo definió. Y prácticamente ella estaba sin redes de apoyo, tenía un muy bajo control de impulsos. Entonces, pues se le dio una intervención en crisis, se elaboró el plan de seguridad, y posteriormente, algunos días después, dijo tener una prueba COVID negativa. Entonces, de inmediato se contactó a un familiar para que pudiera acudir al servicio de atención psiquiátrica continua del instituto. Así lo hicieron, y pues sí ameritaba hospitalizarse, pero lamentablemente no se podían cubrir los requisitos administrativos, y entonces se refirió al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez para que recibiera la atención que necesitaba. Ahora, ¿cuál fue la percepción sobre los usuarios y usuarias al ser atendidos? Pues que existía una gran necesidad de ser escuchados, pero al mismo tiempo tenían mucho temor de hablar de sus emociones. Había mucho temor de ser estigmatizados ante la búsqueda de apoyo. También había una necesidad de validar esas emociones que estaban teniendo, de ansiedad, miedo, enojo, depresión, y sobre todo había mucha frustración, de verdad, mucha frustración, porque médicos que me decían: es que no puedo creer que haya personas que no estén siguiendo las medidas sanitarias, que no les importe, que no se cuiden, y además me ponen en riesgo a mí. O ya a lo mejor un paciente, en algún caso me lo llegaron a decir: estoy segura que fue tal paciente que me contagió y estoy muy enojada porque se puso en riesgo a mi familia, ¿no? Inclusive varios de ellos, de algunos de estos casos que llegué a atender, inclusive se separaron de sus familias, rentando habitaciones, o mandando a sus familiares con otros familiares para que ellos estuvieran solos al regresar del hospital, y poder disminuir al máximo la posibilidad de contagiar a sus familias. Otra situación que percibí fue la dificultad para reconocer que también ellos, digamos, estaban en una situación de vulnerabilidad. De repente, el hecho de estar, sí, en un servicio atendiendo a pacientes COVID, sabían que, bueno, pues técnicamente todos sus conocimientos estaban, sí, muy
digamos, los tenían muy frescos y podían atenderlos, pero también el saber que estaban vulnerables, pero no solo para el contagio del virus, sino que también pudiera estarse afectando su salud mental, eso de repente era un poco difícil como de reconocer. Y bueno, por supuesto que se sentían sumamente agradecidos por la prestación de este servicio. Algunos retos que se encontraron a lo largo de este camino, pues básicamente fueron fallas de conexión con el equipo celular, fallas con la aplicación Symphony, que como lo mencionó la doctora Feria, pues la aplicación encargada de la recepción o el enrutamiento de las llamadas. Otra situación, pues la pérdida de usuarios potenciales que llamaban de algún número fijo, a veces pues por estar atendiendo alguna llamada, entonces entraba esta segunda llamada, se perdían, y entonces pues la respuesta era por medio de WhatsApp. En ocasiones pues no se podía regresar la llamada directamente con el teléfono, entonces se usaba la aplicación de WhatsApp, entonces eso podía, digamos, causar que se perdieran usuarios potenciales. Otra situación es que se captaban muchísimas llamadas de la población general, de pacientes, también del instituto, o de instancias públicas que de repente querían corroborar que se estuviera dando el servicio o para solicitar informes acerca del mismo y así poder recomendarlo con algunos usuarios. Y esto porque les mencionaba yo que podría ser un reto, bueno, porque aunque se especificaba que había una línea de atención para personal de salud y otra para población general, pues en ocasiones más bien las personas pues quizá no prestaban mucha atención a eso y pues marcaban una o la otra para pues recibir algún tipo de orientación o de servicio. Sin embargo, bueno, a pesar de todos estos retos que se fueron dando a lo largo del camino, pues lo que yo veo como un gran pues acierto, una gran ventaja, un plus, pues fue el poder atender a estos usuarios de manera paralela con el área de psicología, tanto del instituto como del CESAMA, antes CAF. También el contar con el apoyo tanatológico cuando fue necesario, porque como les mencioné en un principio, pues los usuarios también solían solicitar el servicio cuando había el fallecimiento de alguien cercano. Sin embargo, también hubo otros casos en los cuales se mencionó que no porque tuvieran como tal alguien de su misma familia, amigos o compañeros, sino tan solo por el hecho de ver morir a tantos pacientes, eso también causaba una gran tristeza y no sabían cómo manejarlo. Entonces ahí, pues los tanatólogos realmente han sido un recurso muy importante. Y, digamos, otra cosa que se ha agregado en cuanto a las vías de captación nuevas, pues eso también permitirá, pues, extender el servicio hacia otros, digamos, otros usuarios. Ahora, aquí nada más les pongo un par de testimonios de agradecimiento representativos, en mi opinión. Uno es de un cardiólogo intervencionista de 45 años, que él se contagió de COVID. Inicialmente tuvo un tratamiento ambulatorio en casa, sin embargo, se complicó y tuvo que hospitalizarse en la unidad de cuidados intensivos en su misma institución de trabajo. Y al final de las intervenciones que tuve con este cardiólogo, él dijo, me sentí escuchado, sentí que hubo empatía, interés de buscar mi mejoría con las limitaciones del teléfono, porque como les mencioné, a veces se cortaban las llamadas, pequeños detalles técnicos por ahí, pero él continúa diciendo, los resultados que obtuvimos con los medicamentos, los ejercicios, como los de relajación y respiración, que pues también hubo un trabajo en conjunto con psicología, pues él finalmente termina diciendo, me sentí en buenas manos. El segundo testimonio es de una enfermera de 40 años que trabaja en una unidad de cuidados intensivos. Ella dice, fue el apoyo que desde un principio me escuchó, que me explicaran lo de la depresión, la ansiedad. Ahora veo que no es normal lo que sentía, pensaba que así tenía que ser. Me gustaron los videos que me mandó, en referencia al video sobre depresión, y el de las técnicas de relajación. Como conclusiones, pues hay una gran necesidad de apoyo psiquiátrico y psicológico para el personal de salud. Se requerirán recursos para incrementar y o mejorar el equipamiento tecnológico,
como área de oportunidad en la prestación del servicio es empatar la disponibilidad de horario, que era lo que mencionaba también la doctora Feria, y sobre todo encontrar las mejores estrategias que faciliten la incorporación de las y los usuarios a la atención de salud mental. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Infante por esta presentación tan interesante que nos hace ver como lo delicado de esta situación que se ha estado enfrentando, ¿no? Estamos un poco sobre tiempo, pero mientras no nos corten la conexión, bueno, voy a presentarles ahora qué es lo que sigue, cuál es la intención de con qué vamos a seguir. Déjenme les comparto. Ya, de manera muy breve, ¿no? Entonces, bueno, este programa como tal en relación con COVID, pues cierra el 30 de junio de este año y entonces le damos continuidad, o sea, han sido estas 3 fases, ¿no? Recapitulando. La primera parte que se trabajó con la doctora Rebeca Robles en términos de investigación, la segunda parte que fue específicamente dirigida hacia personal de la CINSAE por parte del comisionado, el doctor Reyes Terán, pero que en el instituto decidimos mantenerla abierta a cualquier personal de salud a nivel nacional. Y esta sería la tercera fase, que esta tercera fase tiene la intención de convertir este programa en un programa de atención en salud mental para todos los trabajadores del sector salud de manera permanente. Los que hemos estado en las últimas situaciones de desastre, que creo que la pandemia cumple, por supuesto, estos criterios, pero también el sismo del 2017, sabemos que surgen en ese momento estas iniciativas para dar este apoyo a los primeros respondientes, al personal que está en primera línea, y surge la iniciativa, se da la atención y luego se retira, ¿no? Entonces, justo ahorita lo que queremos hacer es mantener este programa, establecerlo ya dentro del Instituto Nacional de Psiquiatría como algo permanente que nos permita ir sorteando todas estas barreras que hay de atención y que nos permita, al ser algo ya permanente, pues por un lado tener como más conocimiento de qué es lo que el personal de salud necesita para poder acceder a una atención médico-psiquiátrica y psicológica, y cómo ir sorteando esas barreras, justificar también en un momento dado la contratación de recurso humano para la atención de este programa, generar recursos tecnológicos y que entonces esto vaya pasando de que usamos teléfonos, y no me van a dejar mentir aquí, que casi celulares de la cajita de cereal, ¿no? Que cada tercer día fallaban, o estábamos luchando porque no había crédito para los celulares, situaciones que se daban así que ya en la operación limitan la posibilidad. Primero que nada, los agradecimientos a la CINSAE en relación con pues tener este apoyo, esta confianza en el instituto, en participar en esta actividad. Al Consejo Nacional de Salud Mental con la doctora Rodríguez Bores, que también nos consideró, el doctor Madrigal, que bueno, pues ha puesto el empeño y en un primer momento pues nos dijo que había que hacerlo, ¿no? Que había que participar a pesar de la sobrecarga que todos podríamos tener. A Rebe, porque bueno, Rebe ha sido una guía en este camino y además ha sido como quien nos ha dado contención en los distintos momentos que hemos estado a punto de tirar la toalla por nuestra propia sobrecarga laboral. La vinculación con la UNAM, con CIJ, con varios lugares, pero al interior del instituto, bueno, el doctor Escamilla, que ha favorecido también este trabajo en la consulta externa, a los médicos residentes que han estado también recibiendo la capacitación, que en distintos momentos les ha tocado tomar las llamadas que llegaran al 0800, personal administrativo de las áreas de TIC y de servicios clínicos que nos ayudaron con lo operativo, muy en especial al personal del CAF, que han estado atendiendo estas llamadas presenciales del 0800 en distintos turnos, la doctora Lidia Márquez de Telemedicina, todo el personal adscrito a la Dirección de Servicios Clínicos, que ustedes saben quiénes fueron los que participaron, pero un particular agradecimiento a la doctora Feria y a la doctora Infante, que realmente han estado haciendo esta labor pues sobrehumana, ¿no? Recibiendo llamadas de médicos en condiciones muy pues de desgaste alto, ¿no? Fuera de horario laboral, en sábados, en domingos, en la madrugada, ¿no? Y bueno, han permitido que esto realmente funcione. Los responsables aquí, bueno, pues somos todos estos involucrados, se agregan a este proyecto algunas personas como el doctor Ortega, ¿no? El doctor Muñoz, que nos ha estado apoyando desde la subdirección de hospital, pero bueno, vamos a seguir siendo los responsables de este programa permanente. ¿Cuál va a ser el objetivo de este programa?
es algo muy ambicioso. Estamos iniciando el trabajo de este programa ya como algo definitivo. Va a ser brindar la atención en materia de salud mental a través de atención médico-psiquiátrica o psicológica a trabajadores del sector salud a nivel nacional. Pretendemos tener un alcance en que los 3 niveles de atención existentes puedan recibir atención a través de este programa. ¿A quién va dirigido? A todo aquel trabajador del sector salud. Lo mismo puede ser personal médico, personal de enfermería, personal de trabajo social, personal paraclínico, e incluye de manera muy significativa al personal administrativo. Necesitamos trabajar con personal que no está necesariamente en áreas clínicas, pero que permiten la operación de los hospitales o de los institutos. Entonces, estamos buscando poder armar esta estrategia de una forma adecuada, que lo mismo un médico de algún Instituto Nacional de Salud en la Ciudad de México que quiera atención presencial la pueda recibir, pero también si hay algún técnico laboratorista, un técnico de inhaloterapia, un personal de servicios de camilla, camillero, ¿no? Quiera recibir la atención en Sonora porque no la encuentra o porque no está satisfecho y la quiera recibir de manera virtual, también la pueda recibir. Es ambicioso, lo estamos empezando como a organizar con esta finalidad, pero bueno, esa va a ser la meta, ¿no? Pretendemos tomar este segundo semestre de este año para ver cuál es el proceso idóneo, ¿no? Cuáles son todas estas barreras que desde la primera parte de investigación se han observado, ¿no? Vamos a eliminar estas líneas de acceso 800 porque realmente se han convertido más bien en líneas de información para población general o para pacientes, ¿no? Como vimos con la información que nos presenta la doctora Feria, realmente la fuente de contacto del personal de salud es por otras vías, ¿no? Entonces las vamos a mantener las mismas, ¿no? Y básicamente es que para el instituto no nos hace diferencia si van a llegar por el programa de salud mental de residentes de la doctora Alcocer de nutrición o si van a llegar por una búsqueda directa de atención en el instituto, porque así hay personal que llega a buscar la atención. Lo que queremos es que todos pasen por el mismo proceso, ¿no? Estandarizarlo al interior de la Dirección de Servicios Clínicos con la finalidad de facilitarlo, con la finalidad de realmente facilitar este acceso y disminuir las barreras de atención. El plan es que haya consulta presencial, habitual, como se maneja, que pueda ser a través de telemedicina, virtual, telefónica, y estamos trabajando y explorando con apoyo de la Subdirección de Información y Desarrollo del Instituto el diseño de un expediente clínico específico para personal de salud. Todos los que estamos en el instituto sabemos que tenemos un expediente clínico pues muy completo, que cumple toda la normativa. Sin embargo, el proceso puede ser un poquito engorroso para personal de salud que no tiene la disponibilidad de tiempo o que en un momento dado busca la atención en un momento de crisis, y si nosotros los metemos a este sistema de una preconsulta, una historia clínica, etcétera, etcétera, pueden romper la intención de buscar la atención y entonces ya no tienen seguimiento. Tenemos algunos datos en la actualidad del proyecto de la doctora Sofía Vidal, que trabaja con el doctor Héctor Sentíes, en donde, bueno, se ve que el seguimiento es muy bajo, llegan a una preconsulta, pero luego un número importante no regresan. Entonces estamos trabajando y pensando cómo podemos romper esas barreras de atención. Y el otro punto es que este expediente clínico nos pueda permitir una confidencialidad mucho más estricta de la información. ¿Qué tipos de intervención? Bueno, pues los que se han estado aplicando, la intervención en crisis, valoración de exacerbaciones de trastornos mentales preexistentes, diagnóstico para aquellos que sean de primera vez y seguimiento, valoración de riesgo suicida, valoración de consumo de sustancias, y diseñar intervenciones grupales para manejo del estrés y del desgaste laboral. A lo mejor aquellos que no tienen alguna cuestión de una psicopatología franca, que lo que traen es un burnout, algún desgaste o algún otro tipo de síndrome que no integra un diagnóstico psiquiátrico, ver a qué tipo de intervención grupal lo podemos referir. ¿Cuál es la idea ahorita entonces? Queremos iniciar con un pilotaje en este segundo semestre del 2021. Estaba tratando de acordarme de un refrán que la doctora Feria me dijo, que no me acuerdo, de que bueno, hay que empezar por la propia casa, ¿no? Entonces, es una invitación directa, ¿no? Para que al interior del instituto, ¿no? Con nuestros propios trabajadores, podamos hacer una detección de la necesidad de apoyo en salud mental en las diferentes direcciones, y con el apoyo de las residentes en psicología conductual de la doctora Rebeca Robles,
podamos empezar con grupos de manejo de ansiedad, grupos de mindfulness, ¿no? Además de continuar con todas estas estrategias de valoración individual, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos, digo, tenemos conocimiento que traemos un desgaste importante todos, ¿no? Que esta pandemia ha generado una carga extra de trabajo, una carga extra emocional para todos nosotros. Entonces, bueno, es la invitación abierta para que aquellas áreas, ¿no? Aquellas personas que consideren que podrían verse beneficiadas de alguna de estas intervenciones, bueno, pues se acerquen predominantemente a la doctora Feria, ¿no? O a su servidora, para que veamos, ¿no? Y consideremos ya sea el área, entonces que el área de X, no quiero mencionar ninguna área en particular, pero bueno, X área, pues vivió alguna situación difícil en relación con pérdida de familiares por COVID, pérdida de trabajadores, pues nos puedan buscar, ¿no? Y hacer intervenciones grupales. Vemos cómo funciona el interior, vemos cuáles son las limitantes, ¿no? Y entonces empezar a ampliar esto hacia otras instituciones, ¿no? Ya teniendo como este primer modelo, ¿no? Insistiendo en que la valoración individual va a seguir ahí ofreciéndose. Y bueno, los retos, uno muy importante, todo esto que mencionó la doctora Feria, bueno, ha sido de manera gratuita, ¿no? Tenemos ahorita un acuerdo de la Junta de Gobierno en donde está aprobado que se dé gratuidad de atención para todo este personal de salud por COVID, ¿no? La idea es poder mantener gratuidad para todos los trabajadores de salud, tomando en cuenta que la mayoría pues vamos a tener derecho a biencia, ¿no? Trabajar mucho en el resguardo de información y garantía de confidencialidad absoluta, ¿no? Que en muchas ocasiones puede ser una gran barrera que la información salga. Si queremos, y bueno, se insistió por parte de la doctora Fey y de la doctora Infante, que los médicos residentes, no del instituto, sino de todas las instituciones, son personal altamente vulnerable, ¿no? También es una limitante para ellos el pensar que eso pueda tener alguna repercusión en su proceso de formación, entonces tenemos que desarrollar los mecanismos que garanticen una confidencialidad absoluta, ¿no? Y finalmente, bueno, facilitar el acceso, o sea, que el personal de salud que busque la atención médico, psiquiátrica y psicológica realmente reciba un camino o encuentre un camino fácil para poder recibirla. Y bueno, creo que con esto sería todo. Déjenme revisar rápidamente. Había un comentario por aquí en el chat del Facebook, en relación con que, bueno, pues son pocos, decía el doctor Pellicer, que solamente 80 personas que buscaron atención, que habría que ver en dónde se atoró esto. No sé, Miriam, Rebe, si tengan algún comentario al respecto de las barreras que estuvieron enfrentando. Sí, yo me integré hasta el 3 de mayo y en forma remota no podía yo estar captando cada uno de los usuarios que estaban solicitando de forma presencial. Muchos de los que están reportados, doctor Pellicer, son de los que están captados de forma virtual, ya sea por correo electrónico o por la línea 800 o por el tamizaje de la UNAM. A partir del mes de mayo es que empiezo a integrar la información de aquellos usuarios que están solicitando de forma presencial la atención. Pero en lo subsecuente ya es el objetivo captar, estandarizar la captación de pacientes, integrarlos, sobre todo darles la evaluación, bueno, la valoración oportuna, sobre todo para que no lleguen a un intento suicida, que bueno, pues es lo que finalmente nos mete mucho ruido a todos nosotros. Sobre todo tener mucho énfasis en nuestra población de médicos residentes. Gracias, Miriam. Y bueno, yo creo que sí, que efectivamente hay muchas barreras de atención, o sea, desde la conciencia del propio personal de salud de necesito buscar ayuda, ¿no? Hasta, bueno, ya en el momento en que van a buscar ayuda, que todo sea realmente fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el plan, eso es lo que pretendemos trabajar. Creo que no hay más comentarios, digo, muchas gracias por los saludos, muchas gracias por las felicitaciones. Y bueno, pues también invitar al personal médico, al personal de psicología de la Dirección de Servicios Clínicos a que se unan a este proyecto, ¿no? Realmente en esta intención de regresar, bueno, de regresar en esta nueva normalidad, de atender el rezago de atención que hay con los pacientes, pues tenemos que hacer esta modificación en el programa. Entonces, pues realmente la idea es que esto pueda ser algo a nivel institucional y que la mayoría de nosotros estemos participando de alguna forma dentro de este programa, pues porque sabemos que hay muchísimo personal de salud que necesita algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces tiene que ser un trabajo conjunto, en equipo, y pues para que podamos ir a largo tiempo con este proyecto.
Y bueno, pues muchas gracias. Terminaríamos con esto y pues que tengan un bonito día. Síganse cuidando todos. Gracias.